Hola, aquí estoy con una nueva lección en video. Soy Igor Smirnov, gran maestro internacional y entrenador de ajedrez. En esta lección llamada Cómo ganar fácilmente, te voy a mostrar cómo obtener victorias de manera fácil. Y no estoy hablando de alguna apertura específica, sino todo lo contrario, te voy a dar la guía general para ganarle a la mayoría de los jugadores de club. Primero quiero que consideres lo siguiente. ¿Quién es tu oponente típico? Vamos a describir el jugador de club más común. ¿Cuál es su estilo y qué puede hacer durante una partida de ajedrez? Primero, él sabe atacar y por supuesto que es lo que verdaderamente le gusta más. Todos sabemos que el objetivo final de la partida de ajedrez es dar mate al rey enemigo. Entonces, si lo atacas, logras el objetivo. Al mismo tiempo, hay algo de primitivo en esta lógica de juego. Sin embargo, esta es la principal característica de un jugador de club. En segundo lugar, él sabe usar trucos tácticos. Hoy en día, cualquier jugador de ajedrez tiene acceso a montones de ejercicios de táctica en libros, sitios web, etc. Por eso el jugador común tiene una visión táctica aceptable y si además tiene estilo de atacante tratará de usar trucos tácticos todo el tiempo. Por estas razones, estos jugadores pueden ser muy peligrosos de enfrentar. Estas dos son las armas que un jugador de club tiene normalmente y usa en sus partidas. Por supuesto que esto indica que él tiene grandes huecos en su formación ajedrecística en todas las demás áreas. De hecho, podemos concluir que él no entiende en realidad el juego, porque el ajedrez es inherentemente estratégico. Podemos decir incluso que él no juega ajedrez, sino un juego llamado ofensa-defensa. Me refiero a lo siguiente. Imaginemos cómo piensa un jugador de ese estilo. Debe ser algo así. Voy a hacer este movimiento para atacar allí. Él tendrá que defender. Luego jugaré esto otro, atacando allí, y tendrá que defenderse otra vez. Como se ve, lo único en lo que ese estilo de jugador puede pensar es en ofensa y defensa. Y por eso considero que ese es el juego que sabe, y no ajedrez. Bueno, por supuesto que estoy simplificando las cosas, pero en forma general es correcto. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo superar a un jugador de club típico? Es bastante sencillo. Tal como sabemos, él solo tiene dos armas. Si se las quitamos, él ya no tendrá más opciones. Quiero que recuerdes muy bien la siguiente idea. Cuando no hay movimientos de ataque, él no sabe qué hacer. Así que tu objetivo es muy simple. Crea posiciones estratégicas donde no haya posibilidades de ataque para tu oponente. En tales situaciones él no sabrá qué hacer, y cuando el oponente no tiene ninguna idea constructiva, tú podrás concretar tu plan tarde o temprano. Esta es la manera como puedes ganar muchas partidas fácilmente, incluso sin tener que hacer nada especial. Tal vez estés pensando, ¿qué pasa, maestro? Mis oponentes no son así de débiles, ellos son mucho más fuertes. Pero no es así. La mayoría de jugadores modernos no tiene una comprensión real de la partida de ajedrez. Así que esta descripción del jugador de club típico aplica para muchos jugadores de nivel intermedio e incluso muchos titulados. Ahora te mostraré algunos ejemplos y quiero anotar algo, estas partidas son de maestros reconocidos. Así que si mi planteamiento aplica para ellos, definitivamente aplica también para tus típicos oponentes. Aquí está el primer ejemplo. D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, podemos ver la defensa india de rey, E4, D6, F3. Estos primeros movimientos son estándar. Vamos a empezar a ver desde aquí. Aquí las negras tienen varias opciones. Pueden jugar E5 o C5, muy popular hoy en día. También pueden jugar B5 mediante preparación de A6 y C6. Y también pueden simplemente enrocar y esperar a ver qué hacen las blancas para escoger cuál movimiento hacer. Sin embargo, las negras jugaron E5 y esto no es bueno, ya que sería apropiado enrocar primero que todo. Como ves, esto ni siquiera requiere comprensión de la partida de ajedrez, simplemente es algo lógico. Por lo tanto, el movimiento E5 en este momento no es bueno. Blancas siguen con caballo E2, C6, alfil G5,
y dama A5. ¿Qué opinas de este movimiento de las negras? Por supuesto que es un claro error estratégico. Pero vamos a tratar de entender la lógica que usan las negras para hacer este movimiento. Primero está que les preocupaba la clavada del alfil G5 sobre el caballo, pero en realidad no había nada peligroso ahí. Y las negras no deberían preocuparse por eso. La otra idea de dama A5, en cambio, es crear una amenaza táctica. Si las blancas no tienen cuidado, les toman el peón en D4 y se pierde una pieza, el alfil o el caballo, gracias al ataque descubierto. Así que las negras, como ya te había dicho, están atacando algo simplemente porque lo pueden atacar. Sin embargo, dama A5 es un error estratégico, porque primero que todo estamos en la apertura y se debe cumplir las tareas de la apertura antes de mover la dama. Además, en la defensa india de rey las blancas normalmente atacan en el flanco de dama. Se puede predecir que las blancas avanzarán sus peones de allí y gracias a que la dama negra está expuesta ahí, el avance de peones se hará con ganancia de tiempos. Así que es seguro que la dama está mal ubicada allí. Dama D2, caballo D7, D5. A propósito, aquí las negras ya empiezan a experimentar ciertos problemas debido a la mala posición de su dama. Las blancas están amenazando tomar en C6 y el peón D6 quedaría atacado e indefenso, gracias a que la dama negra no está en D8 para protegerlo. Por eso las negras se ven obligadas a tomar en D5, liberando la tensión. Ahora H6, y bueno, no voy a criticar mucho este movimiento porque tiene cierto sentido, pero de todas formas no me gusta mucho porque después de alfil E3, el mismo peón queda atacado y las negras no podrán enrocar sin hacer ciertos preparativos. Además, el alfil E3 tiene una ubicación muy buena, con diagonales abiertas en ambos flancos. Ahora las negras juegan A6, probablemente pensando en jugar B5. Repito, lo único que saben hacer es atacar. Pero hablemos de la parte estratégica aquí. Como ya dijimos, en la India de rey son las blancas quienes normalmente atacan en el flanco de dama. Así que los avances de las negras allí solo ayudan a las blancas porque se crean debilidades y les facilitan abrir líneas. Para completar, A6 es una pérdida de tiempo, ya que se tienen varias piezas sin desarrollar. Por lo tanto, podemos concluir que A6 es una gran muestra de la falta de comprensión de la partida de ajedrez. Y bueno, te recuerdo que el conductor de las negras es un gran maestro. Seguimos. Caballo G3, H5, alfil D3, caballo H7. Un caballo que va hacia atrás al borde y es difícil encontrar una justificación para dicho movimiento. Tal vez quieren jugar F5, lo cual sería ridículo completamente porque tienen que enrocar y además están quedadas en desarrollo. F5 sería una idea muy suicida. Después de que se abriera la posición, la estructura negra volaría en pedazos. Y para completar, la posición ya está debilitada allí por el avance H5. Entonces jugar F5 es definitivamente erróneo. Siguió enroque corto, y ahora las blancas tienen un plan estándar: atacar en el flanco de dama tal vez con torre B1 y B4, aprovechando los tiempos que se ganan al atacar la dama negra. Pero en la partida las blancas encontraron otra idea similar. Jugaron A4. Y ahora las blancas pretenden jugar B4 ante cualquier movimiento de las negras. Por ejemplo, caballo C5, B4, dama por B4 y después de eso A5. Amenazando torre FB1, aprovechando que la dama negra está encarcelada. Las negras no tienen una buena defensa para eso. Si por ejemplo juegan caballo B3, dama B2 y vendrá luego torre A4 o torre A3 con la partida ganada. Entonces después de esto, poco tiempo después las negras se rindieron.
Aquí está otro ejemplo. D4, caballo F6, C4, caballo C3, alfil B4, y vemos la defensa nimzo-india, con la variante dama C2. Tal vez es prematuro empezar a comentar, pero quiero anotar algo. Debemos entender que la idea de jugar dama C2, acompañado de A3, que dejará la ventaja de la pareja de alfiles a las blancas, incumple los fundamentos de la partida, porque en la apertura debemos desarrollar las piezas. No estoy diciendo que dama C2 sea un error, sino que la persona que lo juegue debe saber que está incumpliendo unos fundamentos y debe tener mucho cuidado después de eso. Las blancas juegan F3. ¿Qué opinas de este movimiento? Se puede ver que las blancas solo han movido peones y su dama, lo cual es incorrecto, hablando en forma general porque en la apertura debemos desarrollar las piezas. Me imagino que el conductor de las blancas hizo estos movimientos sin siquiera pensar porque son los movimientos del libro. Y este es el punto importante de esta lección. Muchos ajedrecistas juegan sin entender qué es lo que están haciendo, sin comprender la partida. Aquí, C5 es una forma estratégica de refutar los errores de las blancas. Normalmente las blancas jugarían caballo F3 para proteger el peón D4, pero aquí su peón F3 lo impide. Por eso las blancas toman en C5 ahora. Las negras entendieron que F3 era dudoso y trataron de aprovecharlo. Eso es en realidad el pensamiento estratégico. Cuando las blancas jugaron D por C5, entregaron el centro. Alfil G5, caballo. Alfil D3. Vemos aquí que las negras tienen ventaja en desarrollo y las blancas tienen los dos alfiles. Si las blancas logran terminar su desarrollo, pueden tener cierta ventaja en el medio juego gracias a los alfiles. Es por eso que las negras buscan una manera de restringir la actividad de los alfiles blancos. Para eso juegan dama A5 y después de caballo E2, E4. F por E4 es forzado y vemos aquí la idea de las negras al jugar E4. El alfil D3 es ahora pasivo y las negras quieren llevar algún caballo a E5 para mantener bloqueada la posición. Después de eso los alfiles blancos no estarán activos más y no ofrecerán ningún peligro. Quiero resaltar que el movimiento E4 que hicieron las negras no es en ningún momento un movimiento de ataque ni de asalto al rey, para nada, es un movimiento estratégico para restringir la actividad de los alfiles blancos. Sigue caballo G4, transfiriendo su caballo a E5, alfil F4, que es correcto para controlar E5, alfil E6, una jugada completamente normal que desarrolla una pieza y vigila el peón C4. Cuando en el futuro se juegue caballo E5, el peón C4 puede estar atacado. Las blancas juegan torre D1. Y en realidad no entiendo la razón de este movimiento. Obviamente las blancas no pueden usar la columna de aquí, entonces ¿para qué juegan torre D1? Tal vez quieran proteger el alfil D3, pero nadie lo está atacando. Y si en el futuro es atacado se podrá proteger si es necesario. Así que en lugar de eso, podrían haber enrocado, o mejor aún, entender la situación estratégica, ver el plan de las negras y evitarlo. Como sabemos, la idea principal de las negras aquí es ocupar la casilla E5 para bloquear la posición y mantener pasivas a las blancas. Y las blancas tienen una forma sencilla de evitarlo, intercambiando damas en A5, desviando al caballo, y luego con H3 alejando el otro caballo. Luego, con torre C1, se protege C4 y se amenazaría a continuar con E5 para expulsar aún más el caballo. Las blancas tendrían un peón de más, doblado sí, pero de todas formas es material extra. Y si las negras juegan torre de F a D8, las blancas podrían jugar torre C3 para proteger al alfil y todo seguiría bien.
Bueno, no estoy diciendo que las blancas tuvieran ganada la partida. La posición todavía no sería clara aquí, pero las blancas no tendrían problemas y tal vez estarían ligeramente mejor que las negras. Sin embargo, en la partida, las blancas no notaron los detalles estratégicos y jugaron aquí torre de 1, no sé por qué, y las negras siguieron realizando su plan. F6, caballo E5, atacando el alfil de 3 y el peón C4. Y después de los intercambios en E5, la posición queda totalmente bloqueada para las blancas. Con el alfil de 3, que más parece un peón alto, las blancas pretenden solucionar algo, intercambiando ahora sí en A5. Y después de la recaptura de las negras, el peón C4 está atacado, obligando a las blancas a mover su torre a C1, lo cual demuestra que el movimiento torre D1 fue un error. Las negras controlan la columna abierta F, así que las blancas ya no pueden enrocar. Recordamos que en su momento en lugar de torre D1 el enroque era la solución, pero ahora ya no es posible. Y vemos que la posición de las blancas es completamente pasiva. Las negras tienen diferentes maneras de desarrollar su iniciativa. Por ejemplo, pueden atacar con torre A D8 el alfil D3, luego atacar los peones débiles, etc. Las negras ganaron fácilmente después de esto. Y quiero resaltar algo específicamente aquí. Pudimos ver que las negras no hicieron nada especial para ganar. No usaron ninguna novedad en la apertura, no calcularon 20 movimientos por delante, no usaron una combinación genial. Simplemente hicieron movimientos posicionales normales que las blancas no supieron contestar. Esta es una demostración de cómo se le puede ganar a un rival que no conoce ningún concepto más que atacar. Y aquí está el último ejemplo. Me he saltado los primeros movimientos que son teóricos. Aquí las blancas juegan H3, preparando el desarrollo del alfil. Torre E8, alfil E3, A5. Y bueno, sé que estos movimientos están aprobados por la teoría, pero sin embargo quiero notar algo. Las blancas han desarrollado sus piezas poco a poco, mientras que las negras han movido sus peones y su torre, lo cual indica que debe haber algo dudoso en la estrategia negra. Seguimos. Dama C2. Torre D1. Todavía vemos la misma situación, las blancas desarrollan sus piezas mientras que las negras confían en trucos tácticos. Por ejemplo, aquí antes de dama A5 y en lugar de torre D1, las negras esperaban que de pronto las blancas capturaran en A4 para jugar E por D4 y atacar el peón E4. Se ve que las negras no trataban de entender lo que deberían hacer desde un punto de vista estratégico, simplemente trucos tácticos. Volvemos. E por D4 y aquí vemos, creo que las negras hicieron estos movimientos sin pensar, simplemente porque Bronstein ya los había mostrado 50 años antes. Y a los jugadores modernos les gusta repetir lo que hacen los maestros. Sin embargo, hay un problema, y es que no podemos jugar ajedrez sin pensar. Cuando Bronstein hizo esto, él sabía lo que estaba haciendo. Un jugador moderno simplemente toma en D4 cometiendo un error estratégico al entregar el centro. Y aquí caballo C5 provoca el movimiento B4. Tal vez porque las negras esperan atacar en B3, nuevamente pensando en atacar sin ninguna razón estratégica. Las blancas tienen un buen centro y piezas activas, así que el ataque negro no será peligroso. Todo lo contrario, las negras usan su dama para bloquear el peón y sabemos que es un error,
ya que la dama no es apropiada para bloquear porque puede ser atacada fácilmente. Por ejemplo, se podría atacar con caballo a2, aunque aquí el peón e4 está atacado, quedaría colgado. Pero bueno, esto es un factor temporal y no siempre habrá trucos tácticos a disposición de las negras. Alfil f4 atacando el peón d6, alfil f8, alfil d2 y ya vemos el problema de usar la pieza incorrecta como bloqueadora. Dama b6, alfil e3 persiguiendo a la dama en la diagonal. Y aquí dama d2, donde las blancas han encontrado otra manera de molestar a la dama negra. Vendrá caballo c2 y cuando la dama se aleje, b4, expulsando la otra pieza negra y obteniendo una posición estratégicamente ganada. Después de dama d3, las blancas tienen una forma forzada de ganar. Atacan el caballo y después de, por ejemplo, caballo f6, caballo e6 atacando a la dama, que después de refugiarse, digamos, en a6, permite que las blancas jueguen caballo c7 atacando todo y obteniendo una ventaja material decisiva. La conclusión general de esta lección es muy sencilla. Crea una posición donde tu oponente no tenga movimientos de ataque a su disposición. Crea una posición estratégica donde sea necesario entender la situación. En tal caso, tu oponente no sabrá qué hacer y tú ganarás fácilmente.